Grabación. Ahí está, ya está grabando. Ok, entonces esas recomendaciones por favor con la tarea. El 9 tómenlo como que tienen 6 segmentos. Ok, este es su examen. Yo no puedo probar la actividad porque me pide una clave, pero bueno, les explico. Y por si acaso aquí en el Moodle creo que yo tengo como que permisos especiales. Y esto también lo tenía yo con la licenciada Leticia por si acaso. La similaridad es algo que tiene Moodle que ya te lo detecta quienes han copiado. Así que para que vean que no es mentira, no le voy a hacer clic. Y el Listen Elder puede ver con eso quienes tienen código bien igualito, ¿no? Y ya de canto va a ir anulando. Los que hayan copiado pues tengan miedo. Y los que no pues estén tranquilos. Ya, el día de hoy lo voy a programar en... Ay, caray. En NetBeans. Sin querer se ha visto algo que no debía verse. Lo voy a programar en NetBeans. Aquí he estado haciendo pruebas y... A ver. Estaba revisando el examen para ver a qué nivel estaba. El 3 no lo entendía. O sea, le daba vueltas y no lo entendía. Pero ya pregunté y pues me hice explicar. Primer parcial. Y básicamente el 3 era encontrar alguna combinación que en la que dos arreglos, bueno, en la que un arreglo se partiera en dos y que cada subarreglo, por así decirlo, tuviera la misma cantidad en suma. ¿Qué es lo que sucede? Que eso era combinación, así que si más o menos me han entendido lo que era cómo hacer combinaciones, entonces ese ejercicio lo podían haber resuelto fácil. El ejercicio de los hexadecimales no lo voy a resolver porque está en un video. Ahí no está acá, ¿no? Y, y el primero, este del más popular, era sencillo. Así que, bueno, esto lo voy a dejar. En este ejercicio del más popular, pues lo único que habría que hacer es que tenemos nosotros un conjunto. Y aquí nos manda desde dónde quiere que revisemos. Eso es un poco extraño porque, bueno, la lógica del listen lo que ha puesto. Y nosotros tendríamos que decir cuál es el elemento que más se ha repetido. ¿A qué me refiero con esto? Que si, a ver dónde está el ejemplo. Creo que aquí dice, ¿no? A ver, está acá, ¿no? En el ejemplo 1. No, es este de acá arriba. No me menciona aquí. No, creo que no tiene caso de ejemplo, ¿no? Entonces, lo único que habría que hacer es que con ese segundo parámetro, que es el int i, habría que avanzar sobre el arreglo y ver cuántas repetidas tiene un elemento, ¿no? Un elemento sub i. Así. Sí. ¿Sí? Su ejemplo no estaría en su public static void main, abajo del todo, tal vez. Aquí está, sí. Ya, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, ¿no? A ver. Gracias. Franz, ¿no ve? Sí, creo que reconozco ya tu voz. Sí. Ya. Entonces, en el arreglo de ejemplo para el ejercicio 1, nos dice 1, 2, 3, 4, 1, 2. Este es el arreglo, entonces lo que nosotros queremos hacer es conseguir el elemento más popular de ese arreglo. Repetimos. ¿Cuál es el más popular? Más popular. En este caso la respuesta tendría que ser el 1. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que hay que hacer, el segundo parámetro es básicamente una posición. Entonces, si mi posición empieza en 0, lo que yo tendría que hacer es revisar qué elemento está en esa posición. En este caso es el 1. ¿Y qué hago? Reviso hacia adelante cuántos unos encuentro. Ahí está. Entonces acá encuentro 1 y encuentro 2. He encontrado 2 unos, ¿no? Por lo tanto, hasta este momento mi mejor respuesta es el 1 que se ha repetido una cantidad de 2 veces.
¿Qué va a pasar? Yo tengo que ir a la siguiente posición, igual a 1, y reviso el elemento, en este caso el 2. Y hago exactamente el mismo procedimiento. Cuento los elementos, aquí hay 1 y aquí hay 2. Y si es que fuera una mejor respuesta, entonces yo tengo que actualizar. En este caso, tiene la misma cantidad que lo que vendría a ser la mejor respuesta. Mejor. Pero el ejercicio nos dice que si hubiera más de alguna solución, creo que eso lo pone en el enunciado, si no estoy mal. Si hubiera más de una solución, se tiene que quedar con la menor. Se repite, si no existe un número, ¿verdad? No, creo que no dice nada, ¿no? Pero igual, creo que entonces cualquiera de los posibles resultados podrían ser válidos, no hay problema. Y eso básicamente era lo que había que hacer, agarrar una posición y desde esa posición, tal vez en otro método, contar cuántos elementos de ese mismo dato ya existían, ¿verdad? Así que en nuestro código, aquí bueno, ya tenemos la posición. Voy a tener aquí un int que sea contar, o bueno, cantidad del elemento, contar elemento, y le mando números en la i, le digo que voy a buscar ese elemento en concreto, y le digo que voy a empezar desde la posición 0. A ver, un momentito. Repetimos. Ya, lo voy a probar más cacho entonces, con esa clave. Vamos a ver si es que el código funciona o no. Entonces en este otro método, private, por si acaso podían ustedes en el código añadir todos los métodos que necesitaran. Private static contar elemento. Aquí voy a recibir un arreglo. Aquí voy a recibir un elemento. Y aquí voy a recibir una posición. ¿Qué va a pasar? Si aquí tengo que, esto tiene que ser int. A ver un momentito. Admitimos. Ahí está. Voy a tener una cantidad y voy a retornar la cantidad. ¿Qué digo? Esto pues nuevamente va a ser recursivo. No sé qué limitantes tenga el listen con estos métodos auxiliares, pero si lo hacían con un for también yo creo que les aceptaba, ¿no? Porque era un método auxiliar. En esencia tienen que ser recursivas, dice. O sea, imagino que eso se refiere a los métodos principales. Pero bueno, mejor hacer todo recursivo. Si la posición que estoy tratando de revisar es mayor o igual al tamaño del arreglo, entonces quiere decir que ya he terminado. Por lo tanto, ya no tengo nada más que contar y la cantidad es 0. Caso contrario, dos posibilidades. Si números en la posición post es igual al elemento que estoy buscando, entonces la cantidad va a ser 1 más contar todos los elementos mandando el arreglo, mandando el elemento que estoy buscando y diciéndole que siga con la siguiente posición. Caso contrario, la cantidad va a ser igual a contar los elementos. Esto si quieren pueden considerarlo como 0 más números, el elemento que estoy buscando y la posición más 1. Listo. Básicamente esto es lo que hace el contar elementos, ¿no? Voy revisando posición por posición buscando este elemento. Si he encontrado una posición donde coincide, entonces sumo 1. Si no, si no, entonces sumo 0 y en ambos casos sigo avanzando, no hay problema. Ok, hasta este momento pues ya tengo la cantidad de elementos de este dato. Pero lo que a mí me hace falta es saber si esa es la mejor solución. Todavía no lo sé. A ver.
Como mi intención es aquí guardar el que se haya repetido más veces, recuerden que esto va a tener que ser recursivo. Una opción sería crearse un atributo acá. Esa es como que la salida sucia. Otra opción sería crear otro método que sea el encargado de volverse cíclico, no, de que este sea el cíclico, pero que el otro método sea el encargado de ir comparando los valores, es decir, que tenga dos parámetros adicionales. ¿A qué me refiero? Esta parte la voy a cortar y acá le voy a decir return el más popular, donde le voy a mandar el arreglo de números, le voy a mandar la posición que estoy revisando, le voy a mandar de momento el mejor elemento que he encontrado, que sería digamos 9999. Ese digamos es el mejor elemento que he encontrado. Es como decir infinito, no he encontrado nada. Y la cantidad de veces que se ha repetido, que sea también 9999. Ah, no, que la cantidad de veces que se ha repetido sea menos 1. Ahorita les voy explicando por qué. Entonces aquí otro método, static int, el más popular, donde recibo el arreglo de números, donde recibo la posición i, donde recibo el mejor elemento que he encontrado y donde recibo la cantidad. Estas vendrían a ser mis mejores respuestas, por si acaso, ¿no? Las mejores respuestas. ¿Qué va a suceder acá? Acá lo que yo tendría que hacer es 0 de momento. A ver. Max count. Ahí está. Ok. ¿Qué va a suceder? Aquí, en este otro método, este va a ser el que se vuelva cíclico. Y en esta ocasión ya tengo dos datos con los cuales yo voy a poder comparar. Recuerden que lo que nosotros buscamos es la mejor respuesta. ¿Y cómo voy a saber cuál es la mejor respuesta si nunca comparo? Allá, entonces en este caso, no creo que esto me conviene mejor meterlo en un arreglo, ahora que lo veo. New int. Ahí. Int 3. Ahí está. Entonces ya un poquito más ordenado. Mi respuesta va a estar ahí, en un arreglo de dos posiciones. ¿Qué va a suceder? Voy a contar la cantidad de elementos que tenga el elemento de la posición i. Ahora, como yo ya sé la cantidad de elementos que tiene, lo que tendría que hacer es comparar. Pregunto, si la respuesta en la posición 1, es decir, esto de acá, a ver, ahí está. Si la respuesta en la posición 1 es menor a la cantidad del elemento que he encontrado, significa que tengo que hacer un reemplazo porque he encontrado una mejor respuesta. Entonces respuesta en la posición 0 va a ser el elemento, números en la posición i. Respuesta en la posición 1 va a ser la cantidad que tenga ese elemento. Y creo que nada más. Lo siguiente después de esto sería mandar al caso recursivo, es decir, el más popular, números en la posición números, la posición y la respuesta que estoy manejando de momento. ¿Qué va a suceder? Esto de aquí se tendría que ejecutar siempre y cuando la posición sea válida. Entonces, mi primera condición, si i es menor a números.length, ahí. Y si no, si es que ya he terminado, entonces mi respuesta va a ser res en la 0. Tiene que retornar el valor, ¿no? Escribir la función recursiva para el más popular de tal manera que retorne el valor del número que más veces se repite en el arreglo. Si no existe un número en esa condición, con esa condición, o son al menos dos números que se repiten, el mismo número de veces, la función debe retornar. Oh, ya.
Esta parte no sé si les he explicado el listen, pero a mí lo que me hace entender, esto primero menos 1. Lo que me hace entender es que si dos están cumpliendo la misma condición debería retornar menos 1. O son al menos dos números que se repiten el mismo número de veces. Vaya. Interesante. A ver, lo dejaremos hasta ahí de momento y les voy explicando esa pequeña condición porque creo que esta es la parte difícil. Esta de acá. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que hace? Recorro el arreglo, tal y como les había dicho, manejo una posición y en este arreglo, que tiene dos posiciones, una vendría a ser la respuesta, es decir, el elemento, y otra vendría a ser la cantidad de veces que se ha repetido. Si yo encuentro una mejor respuesta, porque mi intención es eso, buscar la que más veces se repita, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo reemplazo y lo guardo en mi arreglo. Y aquí tendría que poner un return de más popular. Listo. A ver. Lo probaremos con este arreglo. En ese caso me tendría que decir que el 1 es el más popular, que el 1 se repite dos veces. A ver, aquí me ha botado un error. ¿En qué línea? 37. A ver un momentito. Esto no. Aquí aceptamos. A ver, a ver, a ver. Aquí nunca estoy controlando la posición. ¿O no? ¿Por qué me ha botado error acá? Contar elementos. Desde la 0. El elemento en la siguiente posición. Si la posición es mayor o igual al tamaño del arreglo, entonces 0 y terminamos. A ver, lo más fácil que podemos hacer ahorita, así ya yo también me evito sufrir. A ver, Ctrl Shift F5 para utilizar el debugger. Ok, ahí tenemos el arreglo. Entonces se va a empezar a analizar. Aquí está mi arreglo por si acaso, es lo bonito de NetBeans, que puedes ver aquí las variables. La cantidad de elementos, en este caso lo que estaría haciendo es buscar la cantidad de elementos, la cantidad de unos que existen. Todavía no estoy en mi caso base. Si el primer elemento es un 1, entonces cuento 1, ok, eso está bien. De ahí ese no va a cumplir, ok. Ese tampoco va a cumplir, ok. A ver, posición 3, entonces ahorita estaría revisando el 4, ese tampoco va a cumplir, ok, entonces 0. Reviso la última posición, es decir, el último 1, ese sí cumple, entonces tendría que sumar otro 1, ahí está, se suma otro 1. Ahora me desbordo, entonces la cantidad de 0, ok, ok, listo, 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 ahí está. Entonces, si he obtenido una mejor respuesta, entonces la guardo, es mi mejor respuesta hasta el momento. De ahí pruebo con el siguiente, en este caso estaría contando la cantidad de números 2 que encuentro. Lo que me tendría que responder es que solo he encontrado una vez, pero aquí me está diciendo que he encontrado 2. Ya, aquí hay un pequeño error. Y más 1. Ya he visto cuál era el error. Nunca avanzaba. Ahí está, entonces ahí está. En este arreglo, el elemento más popular es el 1, porque se repite dos veces, ¿verdad? Pero aquí hay una condición extraña que dice que si hay dos números que se repiten el mismo número de veces, la función debería retornar menos 1.
En ese caso, ¿cómo podríamos arreglar eso? Primero le voy a dejar esto acá, lo voy a poner todo en su lugar. Aquí había un 2 y aquí había otro 2. Esto tendría que retornar un -1, tendría que responder un -1. Si es que no he entendido mal el ejercicio, tendría que retornar un -1. Por esta condición de acá, por estas dos líneas. Que si hay al menos dos números que se repitan la misma cantidad de veces, o sea, son la mejor respuesta, entonces lo que deberías retornar es un -1, porque no hay factor de decisión, es decir, no te dice nada. Por lo tanto, acá, si es que yo encuentro una mejor respuesta, uno que se haya repetido más veces, entonces lo guardo. Pero si mi mejor respuesta anteriormente encontrada tiene la misma cantidad que este nuevo elemento, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? A ver. Lo que yo tendría que hacer es no considerar la respuesta, es decir, reiniciarlo, ponerle el -1 que dice acá el enunciado, que hay que poner un -1, y la cantidad de veces pues se mantiene, pero por si acaso la anoto. Entonces en la 1 va a ser la cantidad de veces. ¿Eso por qué? Para que se pueda seguir aumentando soluciones si fuera necesario. A ver, contar elementos, y aquí creo que le tengo que mandar desde la posición I. Creo que con eso ya funciona. A ver, veamos, espero que no explote. Ahí está. Entonces, para este ejercicio, el más popular sería -1. ¿Por qué? Porque el 1 se repite dos veces y el 2 se repite dos veces. Entonces, dadas las condiciones que el Listen ha puesto, no podemos nosotros decidir cuál es el más popular, entonces se tiene que retornar -1. Eso es lo que dice. Y si yo, por ejemplo, acá añado aquí añado 3,3, 3,3, entonces el 3 se repite tres veces, bueno, vaya coincidencia, sería el más popular. Entonces, si yo lo ejecuto, me tendría que responder que ahí está, el más popular es el 3. ¿Cierto? Ya no toma en cuenta el 1 ni el 2. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una mejor respuesta que es el 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, con eso ya se resolvería el ejercicio. Esta parte del arreglo es donde yo voy guardando mis respuestas, es decir, el elemento y la cantidad de veces que se ha repetido. Podían manejarlo como atributos también, no había problema. Creo que esa también era una solución más fácil. Y hubieran tenido que comparar exactamente lo mismo. Y nada más. Creo que eso es todo para este ejercicio del más popular. ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido? ¿Algo que tal vez no haya quedado claro? Sí. Si el arreglo fuera 1, 5, 1, 5, 1, 5, entonces tendría que retornar -1. A ver, vamos a probar. A ver qué sale, ¿no? A ver, tip, tip. Ahí está. -1. Correcto. Por esa condición extraña que ha puesto Liz. Si yo igual, si solo se repetía el 1 y ningún otro sería 1, y si se repetía el 1 y el 2 sería -1. Sí. Con ese arreglo, 1, 1. A ver, vamos a probar. Ahí está. Entonces, a ver, en este caso, 1, 1, 1 son 3 veces el 1, 2 veces el 2 y 2 veces el 3. Entonces, mi mejor respuesta es el 1. Hoy no sé si le he admitido, pero bueno, ha desaparecido. A ver, veamos. Veamos qué sale. Me dice que el más popular es el 1. ¿Por qué? Porque tiene 3 repeticiones. En el caso del En el caso del 2 y del 3 hay un empate, entonces eso sí sería un -1.
¿Qué pasa si en este caso yo le quito acá un elemento? Entonces todos empatan, no hay factor de decisión, por lo tanto la respuesta sería -1. Ahí está, efectivamente. ¿Ok? Ahí está. A ver, ¿qué dicen? Si hay dos cantidades iguales, debe retornar -1. Sí. Sí, sí, sí. Sí, y estoy grabando, no se preocupen. Entonces, por esa condición, habría que aumentarle como aquí puse, ¿dónde está? Más arriba. Aquí. Por esa extraña condición que tiene el listen de que si dos o más elementos coinciden en cantidad, la respuesta tendría que ser -1. Hay que añadir esa condición a nuestros casos base, bueno, a nuestro código recursivo, mejor dicho. De que se han coincidido, entonces el mejor elemento es -1 porque no podemos decidir y la cantidad se tiene que mantener en caso de que nosotros encontremos tal vez una mejor respuesta. Eso sí se tiene que mantener. Entonces ahí se resuelve el más popular. El 2, como les he dicho, está en un video, está explicado. Incluso en ese video habla ya de binario, de octal, de otras conversiones. Entonces les recomiendo que lo vean. Y este de balancear, al principio no lo entendía porque yo pensaba, aquí está una entrada, pero ¿cómo es que retornas un boolean y cómo es que retornas dos arreglos al mismo tiempo, ¿no? O sea, muy, muy, muy extraño. Pero de ahí entendí de que eh, los dos arreglos son parámetros, son parte del principio del ejercicio. Y la entrada, básicamente lo que hay que hacer es, aquí como ven en el public void main, la entrada es donde está nuestro conjunto de datos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que ver si es que de la entrada, a ver, eso lo voy a explicar mejor en el OneNote, porque tal vez yo nomás me entiendo, pero después es más complicado de lo que parecía. A ver qué ejemplo era esto. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, esta es la entrada y la salida es un arreglo vacío de 5 posiciones. Es de la misma cantidad de posiciones que en la entrada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Les decía a un principio de la clase que esto era combinación. ¿Por qué? Porque tú revisas elemento por elemento y lo que tienes que hacer es decidir qué pasa si la entrada se queda con este elemento. ¿Qué pasa si lo boto a la salida? Entonces, tienes la opción de que se quede y tienes la opción de que se vaya a la salida. Dos pasos, por así decir. Y luego avanzas. Lo mismo va a suceder con este elemento. Tienes la opción de que este se quede en la entrada o que se vaya a la salida. Luego avanzas. Y así sucesivamente. Hasta que en algún momento tú encuentres una solución en la que los dos arreglos tengan la misma suma. Bueno, una combinación en realidad. Ahora, ¿cómo es que yo he planteado este ejercicio una vez de que ya lo he entendido? Porque al principio me parecía chino y pues tampoco le metí ganas para, para entenderlo. Lo que habría que hacer es que nosotros tenemos nuestra entrada. A ver, admitimos. Ahí está, ahora sí. En este lo voy a llamar balancear, porque le he puesto balancear backtracking, balancear. Y nosotros recibimos una entrada y una salida. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Crear otro método que sea balancear, sobrecargado, balancear, donde mande la entrada, mande la suma de elementos, suma elems, de la entrada, es decir, cuánto suman todos estos datos, porque de entrada ese arreglo ya tiene una cierta cantidad,
La salida, la suma de elementos de la salida, suma elem de la salida, que bueno, en este caso sería como un 0 directamente, y además una posición, un 0, que sea el elemento que estaba revisando. Porque es lo que les decía, yo reviso un elemento y tengo dos posibilidades, que el elemento se quede o que el elemento se vaya al otro arreglo. Y de ahí avanzo. Tengo dos opciones, que el 3 se quede o que se vaya al otro arreglo. Y así para todos los datos. Mi caso base, ¿cuál va a ser? Caso base. Esto de aquí, consideremos como que sea la suma de la entrada. Esto de acá, consideremos que sea la suma de la salida. Mi caso base, ¿cuál va a ser? Si la suma de la entrada es exactamente igual a la suma de la salida, ya es bastante prometedor, ¿cierto? Pero fíjense acá. ¿Qué pasa si el 1 lo boto a este lado? Entonces el 1 está acá, tachado. El 3 lo dejo. El 5 lo dejo. El 7 lo boto, que esté acá. Ya no está. Hasta este momento, ¿cuántos datos tenemos? El 3, el 5, suman 8. El 1 y el 7 suman 8. Entonces se ha cumplido esta condición. Ah, pero ¿y el 9? Yo por estar seguro, bueno, aunque con esto de la suma de elementos no debería pasar, pero igualmente les explico por si acaso. Yo en esta condición le aumentaría tal vez una condición adicional, valga la redundancia porque uso condición dos veces, en el que, así es, ¿no? Vaya ampersands más feos, en el que esto de acá, que para nosotros va a ser la posición, sea mayor o igual al tamaño del arreglo, el tamaño de la entrada. Si sucede esto, significa que la posición ya ha terminado de revisar todos los elementos y que esto ha coincidido. Es decir, hemos logrado encontrar alguna solución. Y con eso yo puedo estar tranquilo, ¿no? Mi caso recursivo, ay caray, mi caso recursivo es básicamente hacer una combinación. Combinación. ¿A qué me refiero? Probar qué sucede si tomo el elemento y probar si no tomo el elemento, no tomar elemento. Y nada más. Entonces vean acá, lo que tendría que hacer es return balanceo. Mi mouse, ahí está, como balanceo. Le mando la entrada, le mando la suma de elementos de la entrada, le mando la solución, le mando la suma de elementos de la solución y le mando un 0 que vendría a ser la posición. Entonces acá private static int suma y lem de una regla. Y esto lo voy a manejar con un for, así para ahorrar un poquito de tiempo. Return sum. Porque esto es simplemente crear otro método donde le pases una posición y ese sea recursivo, pero para hacerlo un poquito más rápido. For int a del arreglo, suma va a ser igual a suma más a. ¿Listo? Entonces private int balanceo. Aquí recibo la entrada. Aquí recibo la suma de la entrada. Aquí recibo la solución. Recibo la suma de la solución. Y recibo la posición. Nada más.
Y bueno, esto tiene que retornar un boolean. Listo. Como estamos manejando una posición y pues ya es un poquito habitual, mi primera condición siempre va a ser que la posición sea menor a la entrada. Punto length, ¿no? Que sea una posición válida. Si no, si es que ya me he salido de la posición, digo del tamaño del arreglo, entonces yo tendría que preguntar, aquí ya estamos bajo las condiciones de que estamos fuera del arreglo, o sea, hemos revisado todos los elementos. Y tengo dos posibilidades, que la suma de la entrada sea exactamente igual a la suma de la solución. Suma S que es esa. Ahí está. Si es exactamente igual, entonces, chido. Hemos terminado de revisar el arreglo y hemos encontrado una posible, bueno, una solución en realidad. Si es que no han coincidido, entonces return false. Ahí ya tenemos las dos posibilidades. ¿Qué va a pasar acá? Acá estamos dentro del análisis y como les decía, esto es básicamente hacer una combinación. ¿Y qué habría que hacer? Dos opciones. Tomar elemento, no tomar elemento. ¿Qué sucede si lo tomo? ¿En qué me va a afectar? Piensen en este caso y lo voy a dibujar súper rápido para ir acabando. A ver, esto lo borro, esto lo borro, lo borro, lo borro, lo borro, ahí está. Ahí, ahí, ya. En este caso, la suma de la entrada, ¿cuánto sería? Esto es 10, 20, 25. 25. Y la suma de la solución de la salida es 0. Entonces, ¿qué sucede si yo tomo un elemento? Es decir, ¿qué pasa si el 1 lo mando al otro lado? Tenemos nosotros el método para sumar los elementos del arreglo, ¿no? Pero, pues, o sea, qué flojera, ¿no? Yo sé directamente de que si este es un 1 y lo estoy mandando al otro lado, entonces la suma ya no va a ser 25, sino va a ser aquí menos 1 y aquí va a ser más 1. ¿Se dan cuenta? Y si no lo tomo, pues no pasa nada, no hago nada. Lo mismo va a suceder con el 3. Si yo lo mando al otro lado, entonces aquí le resto 3 y aquí le sumo 3. ¿Se dan cuenta? Es ese juego. Ahí es donde se ejecuta un poquito esa parte del marcar-desmarcar, que tanto les mencionaba antes. Cuando yo tomo un elemento, la suma de la entrada se va a ver reducida. Suma entrada menos. Si estoy quitando un elemento, entonces le tengo que quitar ese elemento, el de esa posición. Y ese elemento pues no está desapareciendo, se está yendo a la solución. Suma solución va a ser igual a lo que tenía en la suma, más entrada en esta posición. Y listo. Ahora lo siguiente sería sacar el elemento de acá. ¿Cómo hago eso? Primero lo guardo, solución en esta posición, va a ser entrada en esa posición. Lo estoy guardando. Y luego entrada lo dejo en 0. Entrada en la posición va a ser 0. Es decir, lo he vaciado, lo he quitado. Y ahora, aquí me voy a poner, ay caray. Aquí me voy a crear una variable booleana. Mi respuesta, ¿qué va a ser? Hacer el balanceo con la entrada, con la suma de la entrada hasta el momento, con la solución, con la suma de la solución hasta el momento, pero revisando la siguiente posición. Eso sería si es que yo tomo el elemento. Ahora, ¿qué pasa si no tomo el elemento? Aquí he hecho todo un desorden. He hurgado hartas cosas. Entonces, para no tomar el elemento, tengo que dejar todo en el estado en el que estaba. Es decir, suma de la entrada va a ser igual a suma de la entrada más
y le tengo que devolver el valor que le había quitado. En este caso le había quitado entrada en esta posición, es decir, ese elemento. Pero ese elemento yo lo he guardado acá. Entonces aquí sería solución en la posición. Suma de la solución va a ser suma solución. Entonces, si aquí le había sumado yo, lo que tendría que pasar en este caso sería restarle la acción opuesta. Solución en esta posición. Y hago exactamente esta misma operación, pero con las variables a la inversa. Es decir, entrada en la posición va a ser solución en esta posición. Y entrada, y solución, lo dejo en blanco, como estaba al principio. Y mi respuesta va a ser balanceo, entrada, suma de la entrada, solución, suma de la solución, posición más 1. Ok, entonces hasta ahí está todo bien, pero aquí sucede algo. Aquí yo voy a obtener una respuesta. Recuerden que esto es buscar dos posibles caminos, dos posibilidades. ¿Qué pasa si por esta posibilidad he encontrado la salida? Ya no tendría que revisar esta, porque primero que nada, pues aquí se reemplaza y puedo perder la información. Así que la única forma en la que esto se ejecute es que si mi variable res está con un valor de falso. Es decir, si no he encontrado la solución hasta el momento. Y hago esto. Control X, ahí está. Control V. Listo. Y creo que con eso ya funciona. A menos de que me haya olvidado algún caso, pero creo que ya debería estar bien. Este de aquí no tiene solución, entonces me tendría que decir que pues no existe solución. A ver qué me está reclamando acá. NetBeans, ¿qué ha pasado? The Congress. Ahora sí. ¿Por qué me está botando error? A ver, control S. Balanceo. Esto tiene que ser estático, qué tonto. Estático. Ahí está. Ahora sí. Errores de sintaxis, ¿no? Ahí está, entonces como ven, para el caso del ejemplo del main, me dice que no tiene solución, y es verdad, no tiene, este de aquí no tiene solución, no hay ninguna posible combinación que divida los elementos y tengan sumas iguales. Pero ¿qué pasaría con este otro? Con este que sí tiene solución. Entonces veamos, acá, lo ejecuto, y dice solución encontrada, y aquí está la combinación que satisface la suma, ¿no? Que tengan sumas iguales. A ver, ¿dónde está? Aquí. Entonces, como ven, el mismo, los mismos arreglos, ahí están, en orden distinto, pero ya eso no importa, salen la misma respuesta, que era lo que nosotros estábamos buscando, sale un true. ¿Qué pasa si yo pongo este otro de aquí abajo? Ahí. Acá. Ahí está. Ese también tiene solución, supuestamente. Y nos ha encontrado la misma solución. Ahí está. 079, 000379 y el 131200. Ahí está. Exactamente la misma solución del enunciado. ¿Se ha entendido? ¿Ha estado clara la explicación? ¿O alguna cosa que tal vez haya estado más compleja de lo que pensaban? No sé. Quizás hay algunas partes que se pueden tal vez simplificar, pero ahorita está como que todo dividido por casos. Está, ¿qué pasa si tomo? ¿Qué pasa si no tomo? ¿Qué pasa si hago esta tarea? ¿Qué pasa si no la hago? ¿No?
Si ya ustedes quieren ir optimizando un poquito el código, no hay problema. A ver. Funciona si el arreglo tiene 0. No tengo idea. A ver. Si es un arreglo vacío, eso tendría que ser de 0 elementos. Solución encontrada, vacío, ¿no? Lo cual es correcto, porque si no hay nada, entonces está en blanco. No hay nada que mostrar. A ver. Bueno, eso además creo que era para el otro ejercicio. Pero ya, entonces el ejercicio 3 se resolvía de esa manera. Bueno, es una posibilidad. No lo voy a probar en el Moodle porque creo que vamos a tardar demasiado. Pasaremos a lo que es programación orientada a objetos y así tampoco nos atrasamos con el avance. Si tienen alguna otra consulta, pues las reviso más cacho. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender ahora? A ver, ¿sí? Una línea para que me deje dibujar. Ahí. POO. Programación orientada a objetos. En este caso, ¿qué es la parte más complicada? Lo primero que tendríamos que nosotros aprender, uno de los conceptos más importantes, por así decirlo, y que a veces no se profundiza demasiado, lamentablemente, es la sobrecarga. Un poquito hemos hablado de eso. Sobrecarga, herencia, sobreescritura y polimorfismo. Estos conceptos son importantes. Sobrecarga ya lo hemos visto. Sabemos de que cuando hablamos de sobrecarga es cuando tenemos métodos con el mismo nombre pero distintos parámetros. Es decir, existe alguna tarea que se puede resolver de varias maneras, ¿no? Un ejemplo bien clásico de esto y con lo que se suele entender bastante rápido es de que si nosotros queremos realizar una suma, sabemos de que primero la suma es de enteros, o bueno, de números. Así que en Java nosotros tenemos varias formas de representar los números. Pueden ser int, ¿verdad? Quiero sumar dos enteros. Pero ¿qué pasa con los decimales? Entonces necesitaría tal vez otro. Double. Suma de doubles. ¿Qué pasa si son números extremadamente grandes? Entonces suma de longs. ¿Cierto? Son tres métodos que hacen una misma tarea, que vendría a ser la suma, pero que la hacen con con distinta información. Incluso uno de estos puede recibir hasta tres parámetros. ¿Por qué no? Puede que este reciba tres doubles. Y así funciona. Esto de la sobrecarga ya lo hemos ido manejando un poquito con recursividad, así que creo que no está tan complicado. ¿Qué pasa con herencia? Estos tres datos van casi juntos, no necesariamente, pero van muy relacionados. En el caso de herencia, surge herencia como una ventaja para, y esto también son cositas teóricas, herencia surge para evitar código duplicado, para establecer jerarquías, y estas jerarquías van desde lo más general, hasta lo más específico. Una forma de entender esto suele ser con un árbol genealógico. Si es que ustedes han visto en herencia un poquito tal vez con BlueJ, también
se forman flechitas, ¿no? Pero por ejemplo, al menos esto yo lo voy a mencionar en mi caso particular, cuando hablamos de los árboles genealógicos, de la familia y demás, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, pues nosotros somos el más bajo nivel. Como somos hijos, pues no tenemos mucha voz ni votos, ¿no? Como dicen, no tenemos tanta relevancia en las decisiones de la familia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que arriba de nosotros, pues está nuestro padre. Él es el que toma las decisiones y él es el que, pues, nos puede afectar a nosotros de alguna u otra manera. Por lo tanto, aquí se establece como que una relación de herencia. Y eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Todo lo que haga tu padre o tu madre, de alguna u otra forma te va a afectar a ti, en mayor o menor medida, ¿cierto? Entonces, si tu padre ha ganado bastante dinero, entonces ese dinero te va a heredar a ti. Si tu padre ha tenido deudas, pues esas deudas no se las va a llevar el viento, te van a pasar a ti. Entonces, para bien o para mal, surge lo mismo en el código, sucede lo mismo en el código. Y a su mismo tiempo, tu padre también ha heredado ciertas cosas del que vendría a ser su abuelo, ¿verdad? Muchos hacen ese chiste, esos memes de que nuestros abuelos fueron la generación de los lotes baratos, de hacer casas baratas, y pues sus 7 hijos tenían todos casa y no sé qué, ¿no? Y nosotros aquí a los 22 años, 20 años, viendo memes. Suele pasar, ¿no? Pero son épocas distintas y las cosas pueden ir variando, a eso es a lo que me refiero. En este caso, el abuelo puede que tenga una tarea X que él tal vez lo resolvía de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, si él quería saber de las noticias, lo que hacía tal vez era leer el periódico, ¿verdad? Digamos a ver, periódico. Si nuestro abuelo quería leer de las noticias, quería saber de noticias, pues leía el periódico. Si nuestro padre quería hacer la misma tarea, porque era algo que le ha heredado un hábito, leer el periódico, él tal vez decida que para esa misma tarea X, puede mejorarla, ¿verdad? Puede en vez de leer el periódico, o bueno, puede además de leer el periódico, escuchar radio para informarse mejor. Ah, ¿y qué pasa con el hijo? Pues el hijo pues ya viene y lo estropea todo y decide que todo lo va a ver por internet, ¿cierto? Entonces, eso que nosotros, bueno, que les he estado explicando ahorita, vendría a ser sobreescritura. Una misma tarea que todos hacen, por ejemplo, en este caso, noticias, saber de las noticias. Si nuestro abuelo para saber de las noticias leía el periódico, puede que nuestro padre haya sido mucho mejor, mucho más inteligente y diga, bueno, yo aparte de leer el periódico voy a escuchar la radio. Pueden decir cosas interesantes y al momento. Ah, pero venimos nosotros y decimos, pero ¿para qué vas a escuchar la radio si todo ya sale en internet y lo buscas en Google? ¿Verdad? Pueden ser mejoras o pueden ser cosas peores. Eso es lo que quiere aportar la sobreescritura. La sobreescritura básicamente es adaptar un método en una clase y su descendencia. Entonces, si aquí nuestro padre nos dice, ok, bueno, aquí he puesto periodo y lo pongo aquí todo en blanco. Qué vergüenza. Esto es periódico. No sé qué me pasa con la palabra periódico. No la puedo escribir. Si nuestro padre nos decía, oye, para saber de las noticias, para estarte bien informado, tienes que leer el periódico y escuchar la radio,
era algo que él nos estaba enseñando. Pero puede que para nosotros eso haya sido una pérdida de tiempo, puede que tal vez nosotros podamos hacerlo mejor, más rápido. Entonces decimos, ok, yo ya no voy a leer el periódico ni escuchar la radio, voy a leer todo en internet, mucho más eficiente, entre comillas. Entonces la sobreescritura hace eso. Puede añadir información a través de la palabra super, eso también les quiero explicar, y también puede reemplazar la información. La información de un método. Para eso les voy a hacer un pequeño ejemplo acá. Bueno, ya que estoy en NetBeans, no voy a abrir el BlueJ. ¿Dónde está? Aquí. Voy a crear una clase que sea Java Class, que la voy a llamar abuelo. Aquí voy a crear otra clase que sea el padre. Y voy a crear otra clase que sea el hijo. Entonces, siguiendo nuestro mismo ejemplo, el abuelo, ¿qué es lo que va a hacer? El abuelo va a tener un método que se llame void, que sea noticias. Y aquí le voy a poner un comentario. Método para informarse de las noticias. Ok. Nuestro abuelo, como les decía, va a leer el periódico. Periódico. Aquí sí lo escribo bien. Pero nuestro padre puede hacerlo mucho mejor. Es decir, él va a heredar la información que venga desde el abuelo, extensa abuelo. Y si se fijan acá, he apretado control espacio por si acaso. El control espacio funciona en prácticamente todos los entornos de desarrollo. Aquí NetBeans ya me dice, tú tienes este método llamado noticias, lo has heredado. ¿Quieres sobreescribirlo? Y aquí fíjense, método para informarse de las noticias. Si yo elijo sobreescribirlo, aquí, bueno, ventajas de usar NetBeans. Esta parte la voy a quitar. Lo primero que podemos ver es de que nos anota un @overwrite. ¿Eso qué significa? De que tú estás reemplazando o estás sobreescribiendo el comportamiento de este método. Es decir, lo estás cambiando de alguna manera. Aquí, por ejemplo, voy a seguir el caso que había dibujado acá, de que el padre lea el periódico y además escuche la radio. ¿Cómo hago eso? En mi explicación les decía, para eso sirve super. Y bueno, aquí ya NetBeans me ha quitado la emoción de explicarlo. Pero lo que habría que hacer es poner super, es decir, oye tú, el que me estás enseñando esto, en este caso la clase abuelo, quiero que ejecutes lo que me has enseñado. Voy a hacerlo igualito que tú. Pero además voy a aumentarle algo. Escuchar radio. Entonces acá, esto vendría a ser ejecutar la implementación de la superclase o clase padre, como se dice a veces, ¿no? Clase padre. Y acá estamos aumentando comportamiento. Nuestro propio granito de arena para esta tarea. Es decir, él lo ha hecho un poco mejor. ¿Qué pasa con el hijo? Pues el hijo pues, ya viene y destroza todo, ¿no? Pero extends y acá padre, extiende el padre y
Acá nuevamente control espacio, ventajas de NetBeans, noticias. Y acá él va a sobreescribir de forma completa el método, es decir, ya no quiere todo lo que ha aprendido su padre ni su abuelo, él va a hacer su propio a su manera, ¿no? Bien rebelde. Entonces él dice, voy a ver las noticias en internet. Listo. Ahora, ¿qué va a suceder? Me voy a crear acá una clase main, llama main, para ejecutar todo esto. Ahí. Esta por si acaso es la forma en la que trabaja NetBeans. Tienes que crear una clase para poder ejecutar tus cosas. En BlueJ hubiéramos tenido que hacer los objetitos uno por uno. Es más moroso, pero es como que también un poco más interactivo. Aquí es todo bien a secas, pero es más automatizado, es decir, ya no tienes que tardar tanto después si te has equivocado, ¿no? Ventajas y desventajas. Entonces aquí voy a crear un abuelo que sea A, new abuelo. Voy a crear un padre, P, que sea un nuevo padre. Y voy a crear un hijo, H, que sea un nuevo hijo. Y a cada uno le voy a pedir que ejecute, aquí, a ver, ejecución del abuelo. Y vamos a ver qué cosa muestra. Noticias. Luego ejecución del padre. Y al padre le digo que vean las noticias. Y luego uno más, ejecución del hijo. H.noticias. Y veamos qué es lo que nos muestra. Esto lo minimizo. Ahí está. Entonces, la ejecución del abuelo. ¿Cómo es que él se informa de las noticias? Leyendo el periódico. La ejecución del padre. Aquí fíjense, el padre lee el periódico y además escucha la radio. Si veo mi código, esto de aquí dije que lo minimizo, ahí está. Esto lo quito, ahí. Si se fijan acá, el padre dice que va a hacer exactamente lo que hace su abuelo, bueno, lo que hace el abuelo, y además le va a cambiar, le va a aumentar algo al método, le va a decir que escucha la radio. Fíjense si es que en este caso yo le cambio acá leer el periódico y hablar con los vecinos, por ejemplo, ¿no? Una nueva forma de enterarse de algo, ¿no? Del chismerío. Eso hasta el día de hoy sigue. Si yo ejecuto esto, van a ver cómo estas dos líneas van a cambiar simultáneamente. Es decir, ay caray, aquí me estoy equivocando. Esto no, ahí. Es decir, como la clase, en este caso llamada padre, ejecuta exactamente a lo que hace la clase abuelo, ambos van a tener el mismo texto. Y a eso le va a sumar que escucha la radio. ¿Cierto? Ahí va lo que les decía de la herencia, de que es para evitar código duplicado. Es decir, ¿para qué voy a escribir exactamente esta misma línea en dos clases si puedo aplicar herencia y pues ya que la herencia se encarga de hacer lo que sabe, ¿no? Tengan en cuenta de que estos métodos pues son súper sencillitos, son imprimir algo y nada más. Ahora piensen que fueran funciones bien elaboradas, donde hacemos cálculos, donde preguntamos sobre n cosas, donde hacemos ciclos y una montonera de enredos, ¿no? Entonces ahí ya tiene mucho sentido, porque métodos que sean de una línea, pues es vaya chiste. Pero métodos que sean de 15, 20, 30 líneas, entonces ya es harto que me está ahorrando. ¿Y qué pasa con el hijo? La ejecución del hijo es totalmente distinta a la del padre y del abuelo. ¿Por qué? Porque él ha decidido hacer su propia versión, ignorando todo lo que había aprendido hasta el momento. También puede suceder.
Eso es lo que vendría a ser sobreescritura. Aquí. Una cosa muy importante, y lo voy a poner con rojo, no existe sobreescritura sin herencia. Es decir, está totalmente ligado. Si ustedes escuchan que un método fue sobrescrito, entonces es herencia. De alguna manera hay herencia. Pero si les dicen es sobrescrito este método, pero no ha hecho herencia, entonces o no ha hecho herencia, o ha hecho herencia sin querer, o no ha hecho sobrescritura como se debe. O tal vez estás confundiendo conceptos, ¿no? Puede pasar. Pero la sobrescritura es eso, que cuando una clase implementa un método y lo hereda a alguien, ese alguien lo puede cambiar, lo puede modificar, le puede aumentar cosas, todo. Eso es sobreescritura. Ya sea añadir información o reemplazar directamente la información. Cualquiera de esas dos opciones. Una cosa más que también es importante, y bueno, creo que acá bueno, aquí se puede ver, ¿no? Si se fijan acá, ventajas también de NetBeans, control espacio y vean lo que me saca. Me saca aquí para que me lo pueda generar mi constructor. No, constructor, no pasa nada. Aquí me dice el método clone override. Y si se fijan me dice protected object clone, que viene desde la clase java-lang object. ¿Qué significará? Todo es extraño, ¿no? Este equals también me dice override y viene desde la misma clase, object. java-lang object. Este finalize, exactamente lo mismo, viene desde la clase object. El hashcode viene desde la clase object. Y el toString viene desde la clase object. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí lo primero que podemos observar es que todos dicen override. Todos los que les he mostrado, ¿no? Estos 5 métodos. El override solo significa que estoy sobreescribiendo un método que he heredado. Si yo me fijo acá, hijo hereda de padre. Ok. Padre hereda de abuelo. Ok. Estoy aquí. Esta sería técnicamente la clase suprema, ¿no? La primera generación. Si me fijo acá, abuelo también me dice tienes la opción de sobreescribir estos métodos. Pero abuelo en ningún momento hereda de ninguna clase. ¿Qué es lo que sucede? Java, por eso es que dicen que Java es como que un lenguaje orientado a objetos, no puro, pero sí es orientado a objetos, en cierto modo. Y es que en Java, cada clase creada automáticamente hereda de la clase object. Entonces, esta clase object es prácticamente una de las primeras clases que han creado cuando inventaron Java. No me atrevería a decir que es la primera, pero yo creo que ha sido prácticamente la base, el pilar fundamental para crear todo lo demás, porque siempre dicen, ¿no? Todo lo que tú creas es un objeto. Entonces a eso se refieren, de que todos vienen de esta clase. Esta es la clase, es como decir que sea la clase Dios o es Zeus prácticamente, ¿no? Porque todos son sus hijos. Pero esta clase object es especial porque tiene algunos métodos. Esos métodos que yo les he mostrado son los que posee.
Hablo del método clone. Hablo del método toString, que de seguro muchos lo han visto. Tal vez algunos ya lo han utilizado. Uno que se llama finalize, que bueno, pues dentro de lo que es la materia no se utiliza. El hashcode, que tampoco se utiliza. Hashcode. Aquí he puesto una E sin querer. Hashcode. Y el método clone. ¿Cuáles son? Bueno, el método equals, que aquí me estoy equivocando. Equals. ¿Cuáles son los importantes para nosotros en esta parte de PO? Estos tres. Esos tres son los importantes. El clone para crear un objeto exactamente igual. Ya saben ustedes si han visto alguna película que trate sobre eso, sobre clones, robots, más o menos, ¿no? Que tratan de reemplazar a alguien. Entonces, este método clone lo que hace es que tú le das un objeto y te crea otro exactamente igual, pero prácticamente tú tienes dos, ¿no? Es como que tener dos copias exactas. El método toString, ya lo explicamos hace unas 2 o 3 clases creo, sería como que hacer imprimible un objeto. Y el método equals es nuestra forma de decir si dos objetos son iguales. También vamos a ver eh, cómo podemos hacer que funcione este método. Así que hasta ahora hemos visto de que pues sobre escritura, por más de que nosotros no apliquemos el herencia como tal, el extends, sí existe. Todos heredan de object y podemos hacer sobreescritura de estos métodos. Eso también me olvidaba. Herencia tiene que usar, cuando nosotros la aplicamos manualmente, tiene que utilizar la palabra extends o implements. Ahorita vamos a hablar de esta segunda. Eso vendría a ser todo lo que para nosotros es como que la base de la herencia y los conceptos de sobreescritura. ¿Qué pasa con este otro concepto? Polimorfismo. A ver, traigo una flechita hasta acá. El polimorfismo, como dice, pues como más o menos a los Simpsons, ¿no? Mono significa uno y real significa real. En este caso, poli significa muchos y formas pues significa formas, ¿no? Entonces, la traducción muy a lo literal sería muchas formas. ¿Y a qué se refiere esto? Voy a hacer también uso de la vida real. Piensen ustedes, por ejemplo, en mi caso, que yo aquí, bueno, aquí dice mi nombre, Juan Pablo Amonsabel. Tengo bastantes primos y primas, todos apellidando Amonsabel. ¿Qué es lo que va a suceder? Que si en algún momento, pues yo que sé, pasara algo y yo que sé, en las noticias dice se necesita a un ciudadano que apellide a Monzabel para que haga tal misión, yo que sé. Ha salido algo súper importante que nos necesitan, yo que sé, ¿no? En ese caso, cualquiera de nosotros es apto porque tiene el apellido. Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la sangre, ¿no? En esta época de pandemia, con lo de la enfermedad y todo, si alguien necesitaba una transfusión de sangre, no le importaba pues si era alto, si era pequeño, si era hombre, mujer, si era niño, niña, si yo qué sé. Lo único que importaba era de que tuviera el mismo tipo de sangre. Y tipos de sangres hay varios, son como 6, pero no, si no estoy mal. Bueno, no me voy a meter con eso porque es biología y la detesto, pero viene más o menos a ese sentido. Cuando nosotros decimos muchas formas, piensen en eso, por ejemplo, de la sangre. Sangre. Que nosotros tuviéramos una clase destinada a este estudio. Tratando de hacer como que un programa con respecto a eso. Y para ello necesitamos nosotros diferenciar de que puede haber A positivo, A negativo, B positivo,
Perdonen si me equivoco, pero esto es lo que yo me acuerdo, ¿no? B negativo, no, esto creo que es AB negativo, AB positivo, O positivo, O negativo, y creo que sí había B, ¿no? B positivo y B negativo por aquí. Entonces todos estos son tipos de sangre. Todos y cada uno de estos. ¿Qué es lo que sucede si es que una persona requería, por ejemplo, tipo A positivo, que es mi tipo de sangre, ¿no? Un dato curioso. Entonces, si alguien necesitaba un tipo de tipo A positivo, una donación, lo primero que hacen es buscar en los familiares, todos aquellos que puedan tener ese mismo tipo de sangre. Si no se consigue, entonces se recurre a la población. Cualquiera puede donar. Entonces, cualquiera que tenga este tipo de sangre, ¿no? Entonces, muchas formas. Muchas personas que tengan este tipo de sangre son aptos para donar. Bueno, dadas las condiciones. Pero en lo que vendría a ser polimorfismo, hablando ya de programación, existe una palabrita especial que nos ayuda a identificar. Ay, caray. Instance of. Por ejemplo, digamos, pues yo que sé, mi abuelito, mi abuelita han estado mal y necesitan una transfusión de sangre. Entonces yo como buen nieto digo, yo quiero donar, por favor, sáquenme la sangre, aquí está mi brazo, de una vez, inyéctenme, ¿no? Inyéctenme el coronavirus, no. Pero uno en su desesperación haría eso. Pero ¿qué hacen los trabajadores en salud? Te dicen, ok, tengo que hacerte un estudio de sangre para ver si eres compatible, para ver si no va a pasar nada. Entonces, ellos hacen lo que vendría a ser un estudio, ¿no? Un estudio de laboratorio. Laboratorio. Para nosotros, ese estudio de laboratorio para saber si es compatible se llama Instance of. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner aquí en el de noticias simplemente para que se ejecute. Voy a poner una condición y digo si this instance of abuelo soy el abuelito. Ok. Entonces aquí, ¿qué estaría diciendo? Esta clase es el abuelo y le digo, ok, si tú eres un abuelo, entonces tú vas a decir, ok, soy el abuelito. Y vean lo que va a suceder. Ay, caray, este método no. Aquí. Es algo curioso porque va a salir en los dos, pero bueno. Aquí. Vean lo que sucede. Dice, soy el abuelito. Y en el de abajo dice, soy el abuelito también. ¿Por qué? Porque pues, no está sobreescribiendo. Pero este instance of nos está detectando qué tipo de clase es. En este caso, la forma de utilizarlo es que yo le paso un objeto, esto puede ser una variable, le digo instance of y aquí le paso un tipo de dato, que puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que ser el nombre de la clase, nombre clase. Y esto me va a retornar una respuesta. Puede ser true, que me diga, ok, sí es de ese mismo tipo, o que me diga false. No, no es de ese mismo tipo. Con el tema de esto de la sangre y las donaciones, ¿qué vendría a ser eso? Yo quiero donar sangre y me hacen el estudio de laboratorio para saber si soy compatible con al que le quiero donar.
Entonces me dicen, sí, sí eres compatible porque había sido el mismo tipo de sangre, tú estás en condiciones, estás sano, no sé qué. Entonces sí. ¿Qué pasa si yo fuera otro tipo de sangre? Me va a decir obviamente false, no podemos darle porque le puede pasar algo, se puede morir, ¿no? Podemos empeorar todo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos ayuda de alguien más, ¿verdad? Entonces, con esto de Instance of se puede sacar algunas interpretaciones y establecer ciertos comportamientos. Más que todo esto surge cuando, por ejemplo, estamos analizando conjuntos. Digamos, hay un ejercicio bastante famoso que es de una biblioteca y la biblioteca almacena muchos documentos, así lo denomina, documentos. Los documentos pueden ser libros, revistas y no me acuerdo el otro, creo que eran como que investigaciones, algo así. Esos son los tipos de documentos, pero todos son documentos al fin y están agrupados así en una lista de documentos. Si es que tú quieres buscar un tipo de documento específico, entonces ya sabes qué palabra utilizar. Instance of y dices estoy buscando todos los libros o estoy buscando todas las revistas y vas preguntando uno por uno con instance of. Y listo. Esta sería un poquito la base que nosotros necesitamos para empezar con lo que serían los ejercicios. Algo, algo que también pues es importante que sepamos con esto de PO es, y aquí me he olvidado anotarlo, ArrayList. ArrayList también es parte del contenido de la materia en cuanto a programación orientada a objetos. Así que si es que saben algo o si es que eh, necesitan repasar, vayan haciéndolo desde ahora para, para que podamos avanzar un poquito más rápido. ArrayList es parte del contenido, así que de seguro va a tener algún ejercicio, ¿no? Además de que para polimorfismo casi todos los ejercicios son con ArrayList. Y eso. Eh, bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Eh, el día de mañana yo creo que ya vamos a hacer ejercicios con programación orientada a objetos. Y repasen estos conceptitos. No sé si tienen alguna duda. A ver, para los que quedan. Ok, muchachos, pues no sé, si tienen alguna pregunta, pueden avisar. Y si no, pues estaríamos quedando hasta ahí la clase de hoy. La entrega de la práctica es hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles antes de medianoche. Clases abstractas. Uy, sí. Justo me he olvidado de eso. Porque aquí cuando puse el implements y el extends, pensé en eso de las clases abstractas y las interfaces y se me ha olvidado, se me ha pasado. Ya, el día de mañana les explico con más detalle. Creo que tengo un video sobre eso, les voy a tratar de pasar. Eh, es bastante importante, es mejor que lo expliquemos a detalle, porque si lo explico ahorita no, tal vez me salto algo. Sí, mañana, sí, justo lo que decía Jorge de las clases abstractas e interfaces. Ujú. El día de mañana avanzamos eso. Con algún ejercicio también les voy a ir explicando. Sí, 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 sí. No se preocupen. Vayan repasando ArrayList, vayan repasando herencia, polimorfismo y si pueden las estructuras de datos. ¿Está bien? Ok, entonces eso sería todo muchachos. Nos vemos el día de mañana. Vayan avanzando con su práctica. Cualquier consulta por el grupo de Telegram. Por ahí voy a pasar todo el enlace del video cuando lo suba y el código. Ok, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.